Ok, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase, la lección 7 de la Biblia, Una Nación Caída. Estamos ya en la penúltima clase. Concluimos este curso ya el miércoles con la última clase, la lección 8. La clase de hoy, la lección de hoy trata sobre Esdras. Esdras era un sacerdote que era descendiente directo de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Eh, Él fue contemporáneo de Esther, lo que vimos anteriormente. Y esta historia, pues, sucede si se fijan, está en varias secciones. Esdras 1 al 5, el 7 1 al 6 y Nehemías 8 1 al 12. La historia en sí se centra más en la figura de Esdras. Esdras fue, como les dije, un sacerdote y él fue quien fue una de las personas que fue con luego del exilio, que dejaron libre dejaron regresar a ese remanente fiel, parte de ese remanente fiel para la reconstrucción del templo. Antes de la historia, un poco antes de la historia que vimos anteriormente y después de que sucedió lo de Esther, la historia de Esther. Y en Nehemías, pues también habla de esa última parte de lo que Dios puso a hacer a Esdras con el pueblo de Israel, luego de ya construido o casi finalizada ya la obra de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Muy bien, entonces les había enviado un video de instrucción que ustedes vieron, resumía todo esto, el contexto, la historia y todo eso. Así que, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Oramos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por mostrarnos tu amor, tu paciencia, generación tras generación. Te pedimos que abras una vez más nuestro entendimiento en el estudio de tu palabra y guíanos a apoyarnos humildemente en oración unos a otros y en toda buena obra que ya tú mismo has preparado de antemano para cada uno de nosotros. En el glorioso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, y comenzamos, mis hermanos. Una vez más, vamos a utilizar el método de las 4C, como lo hemos estado usando por medio de este curso y de las clases que ustedes han tomado ya, los que han tomado ya otros cursos. Y vamos a explicar más en detalle el proyecto final, hacia el final de la clase. ¿Ok? Entonces, como parte de la tarea de preparación, se había enviado esta pregunta. En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? Alguien que quiera participar, me levanta su mano y le doy la palabra. En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? Podríamos mencionar muchos, ¿verdad? Sí, Sí, dele Fabio, dele mi hermano. gracias. Pues yo creo que esta cuestión de héroes de la fe, en realidad yo la enfoco que uno mismo es el propio héroe de su fe ante tanta cantidad de iglesias que se han extendido en el cristianismo. Es decir, estamos en una situación verdaderamente caótica, que no sabe uno cómo sostenerse frente a tanta disparidad de criterios y de cuestiones que surgen. De modo que yo personalmente me considero un héroe de la fe en seguir creyendo en sus propias creencias. En la palabra, ¿verdad? En lo que dice la escritura. Sí, sí, vemos, es una pregunta un poco más profunda de lo que se ve a simple vista. Si no sé si se fijan, la palabra héroes de la fe está entre comillas. Y sí los hay, pues sí los hay, la Biblia nos explica de mucho de ellos. Sabemos que la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Obra del Espíritu Santo por medio de la palabra. Kenia, veo tu mano, ¿querías aportar algo? Es que, como dice, dependiendo de las circunstancias, porque está entre comillas, bien es cierto que en la escritura, ¿no?
nos maneja. El primero, pues, es Abraham. Correcto. Para mí, el más grande, pues, es Jesucristo. Amén. Hay muchos más que mencionan, hablándolo escrituralmente, pero personalmente, híjoles, como personas, los héroes de la fe son las personas que a veces te hacen tropezar y que justo reafirman tu fe. O que pasas adversidades, circunstancias duras y que es ahí donde es probada tu fe. Pero si lo vemos de una manera noble, yo sí puedo decir que no sé si decirle héroes, pero sí gente muy valiosa, la que en medio de mi, como dice la palabra, de mi dura cerviz, que era muy necia, me introdujo con ese amor también a conocer de las escrituras, Amén. a conocer de Dios de esta forma. Y sí puedo decir que hay una mujer que me inspira solamente, o sea, me inspira Jesús, pero ver su pasión de ella por Jesús. Es una mujer colombiana, se llama Igna de Suárez. Y es una mujer que cuando yo la oigo, veo el amor que le tiene a Jesús. Y pues ahora lo conozco a usted y a otros profes que digo, wow, esos son los que puede uno llamarles, vamos a decir, los héroes de la fe. Gracias, gracias por su participación. Como hemos visto, ¿verdad? En clases anteriores y este curso precisamente habíamos tocado ese tema. Habla precisamente de eso, la infidelidad del pueblo de Dios una y otra vez, aún hasta los tiempos de nosotros como creyentes. No somos perfectos, nacemos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Sin embargo, ante todas esas cosas, siempre vemos la fidelidad de Dios. Dios sí ha sido fiel con todos nosotros. Y cuando hablamos de héroes de la fe, podemos ver a través de toda la historia de la Biblia que en cada época Dios levantó líderes para servir a su pueblo, como lo vamos a ver en esta historia de hoy una vez más con Esdras. Recordamos que un héroe de la fe no es una persona perfecta, es simplemente una persona que ha tocado tu vida con su fe y la cual ha sido dada por Dios, como hemos estado hablando. Como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sabemos que a través de sus palabras, de la obra redentora de Jesús, el Evangelio, el poder del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, eh, es que venimos a esa fe. Como dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Específicamente el Evangelio, esa obra redentora que Dios hizo perfectamente en nuestro lugar. Y esto pues es lo que estamos viendo una tras otra vez en cada una de estas historias. La fidelidad de Dios ante las infidelidades de la raza humana, de todos nosotros como pueblo. Muy bien, y ahora entonces arrancamos de lleno. Para el contar de hoy, voy a pedir la ayuda de ustedes. Vamos cada uno a leer una porción, por lo menos necesito dos voluntarios más. Yo voy a empezar, voy a leer la primera porción de Esdras 1 al 5. Y si alguien más puede leer la de Esdras 7 1 al 6 que continúe, tan pronto yo termine la de el 1 al 5 y un tercer hermano que pueda, o hermana, que pueda leer entonces Nehemías 8 1 al 12. Me levantan su mano para ponernos entonces, coordinar la hora y entonces yo leo la primera parte. ¿Quién quiere leer? Sería Esdras, ok, Kenia, tú vas a leer entonces Esdras 7 1 al 6, después que yo termine la primera parte. ¿Y quién quiere leer? Emanuel, veo que tú levantaste tu mano, tú lees entonces Nehemías 8 1 al 12. Lo van buscando entonces en sus Biblias, yo voy a buscar aquí a Esdras. Ujú. Esdras 1 1 al 5. Entonces le toca a Kenia 7 1 al 6, Emanuel, Nehemías 8 1 al 12. Muy bien. Y empiezo. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo:
Así ha dicho, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Sigue mi hermana Kenny ahora. Ok. Dice, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, vivió un hombre llamado Esdras, hijo de Seraías, que era descendiente en línea directa de Azarías, Hilquías, Salum, Sadoc, Agitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Fines, Eleazar y Aarón, que fue el primer sacerdote. Este Esdras llegó de Babilonia, era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Hasta el número 7, ¿verdad? Hasta Hasta el 6. del 1 al 6, correcto. Entonces hasta ahí estoy bien. Ok, le toca entonces Manuel. Gracias, hermano. Era. Bueno, yo no sabía que teníamos que leer de nuestra Biblia. Ok, está bien. El No mío te en preocupes. inglés. Alguien más que la tenga, alguien más que la Ok. tenga, que tenga el de Nehemías 8, Si, 1 al 12. si quiere, yo lo leo igual, lo tengo ya a la Pues mano. perfecto, del hermano. Dice Nehemías 8 del 1 al 12. Dice, entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos respondiendo amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Mesaías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego, Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían, tranquilos,
no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Amén. Amén. Interesante. Muchas gracias, hermana. Decía Eh, nada. Interesante, ¿verdad? La historia. Ahora vamos a entrar en las preguntas del considerar. No vamos a mencionar todos los nombres de todas las personas porque son muchos, como ya lo vimos en la lectura, los acaban de mencionar, pero sí por lo menos los personajes principales. Vamos a mencionar los personajes principales. Eh, ok, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y Ajá, dígame, Fabio. pues yo considero como principales personajes principales de esta historia a Dios y a Ciro. ¿Por qué razón? Porque pues me llama mucho la atención cómo empieza el versículo segundo del capítulo primero, en el sentido que está diciendo que Ciro está aceptando a Dios como el único Dios, ¿sí? Entonces es interesante pues uno pensar en ese punto porque pues era él teóricamente pues era pensar, creía en otros dioses. Entonces, ¿cómo debe de entenderse Exactamente. esa afirmación, ¿no? Exactamente, hermano. Eso de entrada, cuando vemos esa entrada, vemos como Dios, como vimos en la historia anterior, como Dios detrás de la escena, no a través de un milagro, no a través de nada, movió inclusive a un rey pagano, como usted mismo está diciendo, que creía en otros dioses, y como lo hemos visto en las historias anteriores, cómo lo movió a cumplir con esta profecía, porque eso fue una profecía. Ya eso era algo que Dios había predispuesto con anterioridad. Y vemos especialmente pues a Dios obviamente y a Ciro como las primeras figuras principales de entrada. Ahora, podemos ver también al pueblo judío, ¿verdad? Que estuvo en cautiverio y que eran los que tenían que volver para atrás a la reconstrucción de ese templo. Lesbia, veo tu mano. ¿Querías añadir algo? ¿Y lesbia? El micrófono. El micrófono, lesbia. Veo tu mano levantada, pero no se escucha. Aló, ¿me escucha? Ahora la escucho. Ahora la escuchamos, Aló, sí. Sí. como buenos días, bendiciones para todos. Buenos Como el días. hermano, los actores principales, Dios, Ciro, los jefes de la casa paterna de Judá, Ajá. Benjamín, el sacerdote de los levitas. Ujú. Eso es también tengo que decir los personajes de Nehemías. Sí, no se preocupe, pues, Eso, había muchos nombres, ya los acaban de mencionar todos ellos por nombre en la historia, por lo menos los personajes principales. Sí, ya el hermano había mencionado a Ciro y a Dios, empezando, usted ya mencionó, me dijo los habitantes de cada lugar donde habían judíos, ¿verdad? En Persia, de los jefes de las casas, los jefes de familia, Benjamín, lo mencionó, ¿qué más? ¿Quiénes más? Me parece que mencionó los levitas también, ¿no? los sacerdotes y levitas. Sí, Ajá. sacerdote y levita. Ajá, levita. Habla también de Artajerjes, ¿verdad? Rey de Persia, que en la segunda porción que leyó la hermana Kenia, Artajerjes, rey de Persia. Y se nos está quedando Medo, alguien, ¿verdad? Artajerjes, Seraías. Ujú. Se nos están Yo quedando puse, algunos. Ajá, por ejemplo, aquí los sirvientes yo ponía del templo, los 7 consejeros, pues ya dijeron, el Ciro Rey, ¿verdad? Artajerjes, Esdras, ujú, los sacerdotes, los levitas, los jefes de las casas paternas de Judá, ujú, o sea, como general, ¿no? sí. Cantores también, no sé.
Correcto. Sí, no, ya prácticamente los han mencionado todos. Lo único que le faltan mencionar es Esdras, que es el que vamos a Sí, estudiar en en la, Bueno, sí, sí, en, extras. en la historia de hoy, que fue quien Dios movió para irles a predicar, a enseñar la palabra a los que estaban allá en la reconstrucción del templo, tanto en el primer viaje como en el segundo viaje, que fueron allá de vuelta para la reconstrucción. Habla también de los levitas, que fueron los que le explicaron al pueblo, son todos esos nombres que se mencionaron individualmente. Todos ellos eran sacerdotes y escribas de la tribu de Leví, que eran los que tenían a cargo esa enseñanza, los sacerdotes. Y también menciona, podemos ver a Nehemías, que era el gobernador de Jerusalén en ese tiempo, aunque él no es figura principal acá, pero estamos más centrándonos en en la figura de Esdras. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los objetos o animales de la historia? Hay uno bien importante que se menciona de entrada. Se menciona de entrada, como estaba hablando el hermano Fabio. Pues yo aquí puse así como, no sé, yo creo que me faltó, no sé, ya estoy volviendo a leer, creo que me faltó. Sí. Yo puse de inicio todos los reinos de la tierra, la casa en Jerusalén, Ujú. plata, oro, bienes, ganado, ofrendas Ajá, voluntarias, la casa de Dios, ajá. no sé, Muy no bien. No, sé. no, eso estaba muy bien. Sí, eso está, es parte de eso. Muchas gracias, hermana. Vamos bien. Lesbia, ¿querías añadir algo más? sí, los tesoros del templo que Nabucodonosor se había llevado, Ajá, la ofrenda voluntaria de oro, plata, bienes, ganado que los correcto. vecinos dieron Sí, lo que había para mencionado ahora contribuir. mismo la hermana. Y también menciona al principio, si se fija, Emanuel, ve tu mano. Eh, no le diría la misma Biblia también, porque eso es lo que está leyendo, lo que le El menciona libro la de la Biblia. ley, Desde la ley. exactamente. El libro de la ley, ese es bien importante, ese objeto es bien importante, el libro de la ley. Y eso vamos a entrar en detalle pronto eso. Y eso nos va a ayudar también a entender un poquito mejor la historia misma de Estel. Nos va a arrojar un poquito más de detalle en la historia de Estel anteriormente. Lo vamos a ver. Menciona también, como había dicho el hermano Fabio, el corazón del rey Ciro, de un rey pagano. Dios tocó el corazón, habla del corazón del rey Ciro, un rey pagano. Y obviamente habla también de los corazones de los judíos. En ese decreto, el decreto es otro de los objetos, obviamente, pero en el decreto que pronuncia el rey Ciro, luego de su corazón haber sido tocado por Dios, un rey pagano, también toca los corazones del pueblo judío, a quien el Señor haya puesto en su corazón ir a ayudar con estas obras, que quiera regresar, que lo haga incluso a los que se quedaron, que no fueran a viajar o que no fueran directamente allá a la reconstrucción, que apoyaran esa obra con su dinero, ¿sabe? Con sus tesoros, con lo que pudieran aportar, con las oraciones. Habla de eso es bien importante entenderlo también. Vemos también en los objetos la plataforma de madera donde Edras leyó la ley, el libro de la ley. Las manos se pueden ver, las manos que se levantaron, y la frente tocando el suelo hacia finales de la historia, como lo estaba leyendo la hermana Kenia. Las comidas y las bebidas, y que se utilizaron para celebrar, ¿verdad? En la celebración también podemos verlo. Eso es bien importante. Muy bien. Ahora, ¿dónde fue que ocurrió la historia? Hay varios lugares. Son pocos, pero hay varios lugares que podríamos Pues identificar. Persia, ¿no? Jerusalén y Judá. Persia, exactamente, y Jerusalén, porque de Persia salieron a Jerusalén para la reconstrucción. Y habla también de Babilonia, ¿verdad? Hablan de Ajá. Babilonia. Y como Jerusalén, la parte específica, Judá, ¿no?
Correcto, correcto, Judá. Jerusalén es en el territorio de Judá. Y precisamente, hablando de eso, ustedes pueden ver ese mapita ahí en la pantalla. ¿Ven dónde está Susa? Que esa era la capital de Persia, donde el rey Ciro hizo el decreto. Esta fue la ruta que ellos tomaron. Ustedes ven la línea esa entrecortada. Hay dos posibles rutas. Esta ruta, hermano, esto es como de unos 1100 kilómetros a 1600 kilómetros, dependiendo por dónde se vaya. Uno fue, creo que fue durante el primer viaje, el otro fue durante el segundo viaje, pero si se fijan, va a lo largo del río. Obviamente era una distancia extremadamente larga. 1600 kilómetros son como aproximadamente unas 995 millas, casi 1000 millas, ¿sabes? Era un viaje largo, de días, de posiblemente meses. Y pues obviamente tenían que reabastecer el agua, tenían que acampar. Obviamente esa era la logística de ir por esta ruta cerca del río lo más posible hasta que estuvieran ya un poco más cerca del área. Era un viaje realmente largo. Ok, ahora, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Pues ahí dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, ¿no? Durante el reinado de Ciro, Bueno, correcto. no puse yo como fecha específica, pero basándonos No, en sí, la está escritura. correcto. Si nos basamos en la misma historia, pues no nos dice que fue durante el reinado del rey de Persia y también durante el reinado de Artajerjes. Ciro. Recuerden que la historia es el primer viaje y el segundo para la reconstrucción. Hubo dos, el reinado de Artajerjes, que es lo que habla en el versículo, o sea, en el capítulo 8. Y para esta parte, para que tengan más o menos en términos de años una fecha exacta, ¿ustedes se acuerdan para los que cogieron una de las clases anteriormente? Creo que no sé si fue la Nación Elegida o una de las clases anteriores. Ustedes tuvieron que hacer esta actividad, ¿verdad? Dividir la mano, los 5 dedos significaban Ah, un año histórico y creo que eso se repasó en el video de instrucción también. En el video de instrucción que ustedes vieron, lo vieron. Esta es una manera bien fácil de recordar el tiempo bíblico, la cronología bíblica del Nuevo Testamento, del Viejo Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús. Recuerden que sí, al primero que se le dio la promesa del pacto fue Abraham. Abraham, 2000 años antes de Cristo antes de fue eso. Cristo. Es, Luego vino Moisés, ya que sí. Abraham fue antes de que se constituyera Israel como una nación, antes de que Israel existiera. El plan de eso estaba ya en el plan de Dios. Luego Moisés, cuando los liberó del pueblo egipto, que eso fue, hay unos 500 años de diferencia entre cada uno, aproximadamente. Moisés, 1500 años antes de Cristo. Luego David, que David, fue cuando estuvo el reinado terrenal de lo que fue Judá, Israel, mejor dicho, antes de que se dividiera el reino, en su apogeo, en su máximo esplendor, que eran la potencia de su tiempo. Y aquí nos movemos a la historia de hoy. Esdras, 500 años antes de Cristo, antes de la llegada de Jesús. 500 años después aproximadamente fue que llegó el cumplimiento de la promesa, la llegada del Mesías. Ese es el tiempo aproximado. amén. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema que vemos en la historia? Hay dos problemas, hay dos problemitas aquí, ¿verdad? Lesbia, veo tu mano. Sí, uno de los problemas principales fue que el pueblo había olvidado las instrucciones de Dios que había dejado escrito en la tabla de Moisés. Exactamente. Ese es uno de los que podemos ver. Ese es uno de los que podemos ver y por eso la figura de Esdras aquí fue bien importante. Dios lo movió Y allá. el exilio del pueblo también, que tan lejos de su tierra, Ajá. el Y exilio.
Sí, eso fue parte, ¿verdad? Porque los babilonios, esos eran los dos problemas. El primer problema era que los babilonios habían destruido la ciudad, ¿verdad? De Jerusalén, incluido el templo. Eso fue lo que vimos en en las historias anteriores. Eh, el Señor les permitió volver atrás a la reconstrucción del templo, pero recuerden que durante todo este tiempo que ellos estuvieron en cautiverio, estuvieron viviendo con todas estas naciones paganas, eh, se habían olvidado, no se acordaban bien de la palabra de Dios, de sus promesas, y era necesario que Dios, junto con la reconstrucción física del templo, eh, tuvieran esa reconstrucción espiritual ellos también. Aquí estamos hablando de no solamente de la reconstrucción del templo, estamos hablando de la reconstrucción espiritual del pueblo, de ellos. Fabio, veo tu mano. Y también otro problema que yo veo, pero pues que no estaba incluso entre los versículos que usted citó, sino un poco más adelante, es el problema de la gente que había estado, de las mujeres que habían estado viviendo con los judíos, pues que las sacaron, sí, es decir, fue como una orden de para afuera a toda esa gente. Entonces, pues también fue otro problema que tuvieron que resolver y lo resolvieron pues de una manera muy práctica, no se pusieron a catequizarla, sino que directamente les dieron afuera. De los hombres sí no dice nada, ¿no? Correcto. Sí, pero y eso es parte de lo que vemos. Ellos adoptaron muchas cosas de todas estas civilizaciones paganas y ya tenían como que un recuerdo vago de lo que era la ley de Dios. Estamos hablando del Pentateuco, ¿verdad? Esos primeros 5 libros de la Biblia que Dios le inspiró a Moisés a que escribiera. Yo no sé si ahí se puede ubicar la cuestión de Samaria, ¿no? De esa gente que quedó como marginada y que se vuelve a Correcto. recuperar en el Evangelio. Correcto. Sí, 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 hubo gente y eso es importante que se mencione, porque y eso es una de las partes importantes aquí dentro de esta lección de hoy. Fíjense que a todo el pueblo se les dio la libertad de volver a su tierra. Hubo algunos que quizá por conveniencia, como habíamos hablado en una de las clases anteriores, cuando el imperio persa se apoderó del imperio babilónico, los que estaban allí ya no vivían como esclavos, como cautivos, ya podían cultivar sus tierras, tenían ciertos derechos. Muchos de ellos a lo mejor por la comodidad ya eran dueños de tierra, se dispersaron, vivían por todas partes del reino. Recuerden que el imperio persa era bien vasto, era el imperio que iba desde Cus, tú sabes, casi Egipto, Egipto de hecho, hasta esa parte de Asia Menor. Era un imperio sumamente vasto y eran 127 provincias o colonias, por decirlo, como lo vimos en la historia anterior de Estel, cuando enviaron a sus mensajeros para los decretos, todo eso. Y sí, hubo muchos que quizás no respondieron ese llamado y quizás por conveniencia, por lo que fuera, no necesariamente a lo mejor tampoco contribuyeron a la obra, pero sí Dios movió a muchos, movió el corazón de muchos a que los que no fueron físicamente a reconstruir el templo, pues que, que ayudaran con los bienes o con lo que pudiera, con los ganados, dinero, lo que fuera, para la reconstrucción del templo. Pero sí, como usted está mencionando, hubieron estos sectores quizá de judíos que no hicieron lo uno ni lo otro y quedaron también ahí. Eso es parte de ese problema. Pero también eso está puesto, ¿verdad? En la parte espiritual, esa parte de que el pueblo muchas veces no escuchaba el llamado o las advertencias o las oportunidades que Dios les daba. Pero Dios aún así fue fiel, fue fiel. ¿Verdad? Y pues ya hablamos del problema, ¿verdad? Y creo que hablamos un poco de la solución, si se resolvió el problema y cómo. Vemos que el templo se reconstruye, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y de varios reyes. Inclusive ellos aportaron. Vemos que le devolvieron, que eran como 5.400 piezas
entre oro, plata y todos los utensilios. Si siguen leyendo en esos capítulos, después en la de Nehemías, van a ver todas las cosas que fueron devueltas al templo. El templo nunca llegó a tener el esplendor del tiempo obviamente, de David y antes de que se dividiera el reino, pero sí, les permitió una vez más ir allá y volver, que lo más importante aquí no fue tanto la reconstrucción del templo físico, fue más bien esa reconstrucción espiritual. Faltaban ya solamente 500 años para la llegada del Mesías. Había que preparar ese territorio, había que otra vez hablarles a su pueblo. Y hay que acordarse que Esdras fue uno de los últimos profetas prácticamente del Antiguo Testamento hasta que llegó Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. Era bien importante que sucediera esto. Muy bien. Ahora vamos a las preguntas del consolidar. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál ustedes creen que es el punto principal de la historia? Kenia. Pues justo que lo de la ley, ¿no? El que se pudo volver a leer y el pueblo escuchó. Y Exactamente. bueno, como otro punto, pues sí, ¿no? La reconstrucción del templo, ¿no? Que Correcto, correcto. eso es, bueno, así como muy chiquito lo digo. Ajá. Sí, sí, sí. No, no, exactamente. Justo en el blanco. Durante el regreso del exilio a Babilonia, ¿verdad? Y Persia, el templo fue reconstruido. Dios permitió que eso sucediera una vez más. Y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la palabra, a la ley de Dios. Recuerden que ellos solamente hasta ese momento tenían solamente los libros de la ley, el Torá. Muy bien. Ahora, ¿qué pecado podemos ver en nuestras vidas, verdad? Vemos en la historia que podríamos confesar en nuestra vida. Kenia. No bajé la mano, pero sí lo digo. Ah, fue que se, ¿Qué se quedó arriba, pecado ¿no? Pues veo? dele, dele. Que justo algo que venía a mi reflexión mm, como persona es, por ejemplo, pues yo vengo de un cúmulo de familia muy católica, Ujú, pero aún en eso yo no, es como me imagino o lo asemejo a la historia, pues porque realmente nunca me explicaron nada. Entonces es como ese tiempo que igual estás en ese exilio y no te olvidaron la palabra, o sea, no fue transmitida como había dicho en un inicio cuando salió del pueblo de Egipto, le dijo a Moisés, o sea, tienes que transmitirla de generación en generación y fue olvidada. Entonces, y bueno, pasa todo esto y por eso pues se pervirtió el pueblo de Israel nuevamente, olvidaron las escrituras y bueno, llegó el momento en que otra vez en su misericordia. Entonces, ¿qué pecado veo eso? Justo que Dios es bien fácil de que en temporadas lo saques de tu vida, que lo olvides, que olvides las escrituras y pues bueno, por eso fue exiliado, ¿verdad? A Babilonia. Y qué confieso, algo que me marcó mucho en la lectura, justo ya fue el final Nehemías, el que ha habido momentos, o hubo momentos, porque ahorita no creo, considero no los hay, pero hubo momentos cuando yo empecé a conocer de esta manera de Dios, que no leía las escrituras con ese gozo como lo narra allí Nehemías, que justo había tristeza, bueno, tristeza primero a veces había momentos por la condición de ver mi pecado, pero la otra no era con ese gozo de quererlos leer, sino como por rutina y a veces no comprendía cosas. Entonces, aprendo de esta parte que hay que leerlo con gozo, con esa, compartirlo también con ese gozo y como decía, no estén tristes, gócense, o sea, disfruten, coman cosas dulces, decía allí, ¿no? Entonces, pues yo eso ujú. confieso en mi vida. La verdad es que
hoy así lo leo y me deleito y le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amén, amén. Muy importante todo eso. Fíjese en ese detallito. Él le dice, coman y beban bebidas dulces. ¿Sabe? No se amarguen, no se amarguen. Toman, comen, celebren, porque no es motivo para estar triste. Recuerden, aquí estamos viendo en esta parte lo que llamamos en el mundo teológico, en la teología bíblica, lo que se llama el uso de las llaves. El uso de las llaves, mis hermanos y mis hermanas, no es otra cosa que la ley y el evangelio. Hay que recordar que en el tiempo del Antiguo Testamento ellos vivían bajo el tiempo de la ley. La ley es dura, porque la ley, estamos hablando de la voluntad de Dios, que hay que cumplirla perfectamente. Obviamente sabemos que nadie es capaz de cumplir la ley perfectamente. Esa es la llave que cuando nos vemos ante ese espejo, nuestra verdadera naturaleza pecaminosa, sabemos que no somos capaces. Si tratamos de vivir por la ley para agradar a Dios, obviamente, eso es lo que nos va a cerrar la puerta del cielo, porque ninguno de nosotros somos capaces de cumplirla perfectamente, como fue en el principio. En el principio, cuando Dios hizo su creación, que fue perfecta, la ley estaba escrita de manera perfecta en nuestros corazones, hasta que hubo la caída del hombre por el pecado. Una vez se comete un error, una vez ya no hay perfección. Perfección es siempre, todo el tiempo. Y vemos en el Sermón del Monte cuando Jesús vino, eso fue una de las cosas que él aclaró. No es solamente de acción, estamos hablando de palabra y de pensamiento y a veces hasta de omisión. eh, Cuando lo vemos de esa manera, la ley es dura, la ley es dura, pero precisamente podemos entender ahora en estos pasajes por qué el pueblo lloró, porque ellos vieron lo que había sido escrito en la ley, esa voluntad después de Dios haberlos liberado, como sus padres, sus ancestros, sus antepasados fueron tan infieles, igual que lo estaban siendo ellos en ese momento también. Igual que hasta los días de hoy, ¿verdad? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Somos perfectos. Esa ley es la llave que cuando nos miramos en ese espejo nos lleva a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso era lo que estaba buscando Esdras cuando le llevó la palabra, porque recuerden que ellos vivían bajo la promesa del Mesías. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. Ese Mesías iba a llegar y seguía siendo parte de la promesa, seguía siendo parte de la promesa. Y por eso le dice, alégrense, arrepiéntanse. Ustedes se arrepientan, para ustedes hay esperanza porque hay fe. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios por la fe. A Abraham le fue contado la justicia por la fe. Desde el principio, desde antes que Israel fuera nación. Esa era la reconstrucción principal que estaba pasando aquí, la reconstrucción de esos corazones, de ese templo que le estaba tocando, la iglesia, la Nueva Jerusalén. No es la iglesia terrenal que vemos aquí con cuatro paredes y un techo. Ese es el templo principal que hay que reconstruir en nuestras vidas, en nuestro pueblo como creyente. Y otro de los pecados que podemos ver, pero precisamente si nos basamos en esto, ¿verdad? Son las prioridades equivocadas, ¿verdad? Que a veces tenemos. Vemos como a todos se les dio la oportunidad y como estaba mencionando muy bien el hermano Fabio al principio, eh, no todos quizás respondieron ese llamado, a lo mejor se sentían cómodos con lo que ya tenían allí, no hace falta, ya hay suficiente voluntario para ir a trabajar allá. Yo me quedo aquí en mi parte cómoda, pero se estaba descuidando la parte espiritual. Podemos ver un poquito de esto y aquí es que voy a la parte de Estel, lo que repasamos en la lección anterior. En la lección anterior, ustedes vieron que la palabra de Dios no se mencionó en un solo momento, a pesar de que vimos la mano de Dios obrando a través de todo. Esa era la influencia que había de ese pueblo pagano alrededor. Hacía mucho tiempo que ellos no escuchaban palabra. Y Dios pues obviamente movió a este sacerdote Esdras, que era muy fiel a la palabra, él era un escriba, eh, muy versado en la palabra de Dios, como lo describen las porciones que estábamos leyendo hoy. Él fue
que con ese don de palabra, movido por el Espíritu Santo, se dedicó a esa parte de la reconstrucción espiritual de todo ese pueblo que volvió allá y le llevó esa palabra dura de la ley, pero para hacerlos ver la esperanza que iba a haber en el Evangelio, esa obra redentora que pasó 500, que venía ya de camino, pero sabemos ya que pasó 500 años después de cuando sucede esta historia. Muy bien. ¿Está aquí algún comentario? Fabio, veo tu mano levantada. Sí, gracias. Tengo una inquietud Sí, dígame. a lo que usted está comentando. Ajá. Eh, por qué motivo, por ejemplo, aquí se dice, es decir, el concepto que se tiene es de que el pueblo hebreo, el pueblo escogido, estaba esperando, era un Mesías terrenal que los librara de toda la opresión de que habían sido objeto. Eso es Eh, correcto. pero entonces, usted ahorita aquí nos dice que Edras les estaba haciendo caer en cuenta de su responsabilidad espiritual, es decir, ¿en qué sentido? Porque a mí me da la impresión de que esa concepción espiritual pues rompió fue con el mensaje evangélico, no propiamente con la historia del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo toda la vida estuvo esperando fue un tipo que los libertara, ¿sí? Entonces, pues, Exactamente, exactamente, sí. No, y usted lo acaba de decir muy bien. Precisamente eso era el problema. Ellos tenían sus ojos enfocados en este mundo terrenal, no en la parte espiritual. Eh, Recuerden que Esdras era un sacerdote levita muy versado en la ley, pero la ley hablaba de la promesa del Mesías. Y incluso vamos a verles un poquito más adelante. Vamos a verle, ya mismito vamos a ver eso más adelante. Hubo una profecía bien reciente, tan reciente como 200 años antes de la historia de hoy, que ya había hablado de eso, inclusive había mencionado al rey Ciro y había hablado todo esto del exilio y todo iba dirigido a las profecías mesiánicas, que no son nada más ni nada menos que las profecías que hablaban acerca de Jesús, de la venida del Cristo. Sí, muchos mismos del pueblo judío, muchos de estos creyentes, pues ellos estaban centrados más en como pasó muchos de los que estaban aquí, que usted mismo mencionó, que se quedaron en su propia comodidad, estaban viendo a este Mesías o esta promesa como un reino terrenal. No estábamos hablando del reino terrenal, estamos hablando del reino espiritual actual, la Nueva Jerusalén, como lo vemos después. Esto es uno de los grandes misterios que estaban ocultos para muchos de ellos en ese tiempo, que después fueron clarificados por el propio ministerio terrenal de Jesús ya una vez él vino. Pero fue algo que muchos de estos profetas ya les había sido revelado. Hay que acordar que una y otra vez Dios le enviaba profetas a su pueblo y los mataban, los perseguían. Los vimos en historias anteriores. Decidían a veces creer en falsos profetas o estar en la cómoda. Vamos a estar con los que son la superpotencia de ahora porque estamos bien. Aunque espiritualmente ya a ellos se les había hablado, se les había escogido para que preservaran ese linaje en lo que llegaba el Mesías. Por eso hablamos que en la ley y el evangelio es el que te abre la puerta del cielo. Porque sabemos como ahora tenemos la ventaja en el tiempo de nosotros es que como creyentes tenemos la escritura completa. En el tiempo de ellos, pues ellos conocían más la ley, vivían bajo una promesa. La Biblia es cristocéntrica. Una vez vi que Cristo cumplió esa obra redentora, lo que llamamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de su obra salvadora. Esa es la llave cuando venimos a la fe. Esa es la llave que abre esa puerta del cielo. No por lo que nosotros hacemos, porque no lo hacemos de manera perfecta. Eh, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? sí, Ok, muy bien. Entonces, ¿en qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios hacia nosotros? Kenia. Pues de inicio, hay varios, ¿verdad? Pero voy a mencionar yo alguno. El primero, del verso de en Esdras 1, el uno, ¿no? Donde dice, bien lo acotaba en un inicio el señor Fabio,
¿no? O sea, como alguien tan pagano, Ujú. Dios lo usó para invitar a los que eran judíos a que se reconstruyera el templo y donaron y dio las órdenes, ¿no? Como Dios lo usó. Ujú. Ese es el primer, como que veo el poder allí, la bendición. Y pues todo Nehemías, para mí, híjoles, Nehemías del 1 al 2 es como que el sello, ¿no? De esa historia, porque pues ya cuando leen este, la palabra de Dios, nuevamente la ley, ¿no? Les vuelven a poder, a recordar al pueblo. Esas, del 1, nada más. Exactamente, exactamente. Vemos desde el principio, ¿verdad?, cómo Dios dispuso el corazón de varios reyes, incluso reyes paganos, para el bien de su pueblo, cómo Dios movió la mano, su mano detrás de todo esto. Y, y como está diciendo la hermana aquí, proveyó todo lo necesario para la reconstrucción del templo, ¿sabe? La mano de obra, los materiales, el dinero, los bienes, todo lo que hacía falta. Incluso hasta a los levitas, todos estos sacerdotes que juntos liderados por Esdras, le hablaban al pueblo y les hacían entender la palabra, ¿sabe? Les estaban leyendo la palabra y explicándola de una manera entendible, para que ellos vieran. Y por eso puede explicar la emoción que había entre ellos cuando vieron, wow, ¿sabe? Qué misericordioso ha sido Dios. Y lloraron al ver todas esas desobediencias y tantas infidelidades de ellos. Se vieron en ese espejo de la ley. Pero lo más lindo, pues obviamente, como al final Dios no rechazó al pueblo, simplemente los consoló y los consagró. Vemos como está mencionando aquí la hermana, cuando todos levantaron las manos, ¿sabe? Dijeron, hay esperanza todavía. No por nosotros mismos, pero hay esperanza. Y la importancia de tener esas prioridades espirituales bien establecidas. Y por eso fue que Dios movió a Esdras y a todos estos levitas a hablarle a su pueblo una vez más. Estaba preparando el camino para el cumplimiento de su promesa, que pasó 500 años después. Muy bien. Alguien que quiera leer lo que está ahí en pantalla. Esto viene de Isaías 44, los versículos 24, 26, 28 y el 45, 1 y el 4, 24. Yo les voy a ir pasando las diapositivas. El que quiera leer, me deja saber, me levanta su mano y le doy la palabra. Amén, pastor. Levanté la mano, pero creo que Ah, no no, no, salió. no, no la vi. Ok, dele, Isis, dele. Así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás cimentado. Ajá, continúe. Ahí es, yo el Señor digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyan en desbandada. Por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Isaías 44, 24, 26, 28, 45, 1 y 4. Esta profecía del rey Ciro, que lo llamó por su nombre antes del nacer, sucedió 200 años de la historia que estamos viendo hoy, desde el profeta Isaías, o sea, 700 años antes, aproximadamente 700 años antes de la llegada de Jesús. Y ven la descripción que está haciendo aquí él. Iban a preparar el camino para su ungido, el ungido de Dios. Amén. Amén. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario?
Ok. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Kenia. Bueno, varias cosas, pero voy a tratar de resumir. Em, ¿Qué pediré a Dios? Primero que no olvide su palabra, que no me olvide de Dios en medio de cualquier circunstancia, que siempre lo tenga presente. La otra es, pido a Dios que me permita seguir aprendiendo de Él con ese entendimiento, con esa sabiduría que proviene de Él. Que lo haga con esa humildad, no para la gloria mía, sino para la gloria de Él. Y que pueda tener la capacidad, como dice en el verso 8 de Nehemías, del capítulo 8, que dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Yo anhelo eso, que yo pueda poder um, con el prójimo, con mi prójimo, el poder justo, que Dios me permita a los que no conocen y aún a los que quizás solo han oído, que realmente le conozcan, que pueda, que Dios use mi boca, ¿verdad? Para yo poderles transmitir con claridad la palabra, que no pase que estamos en un tiempo así igual, hay tanta perversión de la palabra, Ujú, mucha gente le da la ujú. interpretación que quiere, y eso, que me dé esa sabiduría porque no quiero interpretarla a mi manera, sino que ser clara, como aquí lo estamos aprendiendo hoy, que no sea mi interpretación, la palabra habla sola y que pues solamente justo que pueda a lo mejor tener esa sabiduría que viene de parte de Dios para poderla explicar con claridad y que nunca me olvide de Él, siempre con humildad por delante. Amén, amén. Precisamente, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo aquí en esta historia, lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Nos motiva a estar bien preparados, ¿verdad? Con la palabra de Dios para poder guiar a otros. ¿Verdad? Que esta palabra nos anime, ¿sabe? A juntarnos regularmente con otros creyentes que compartimos la misma fe. Como estaba diciendo el hermano también al principio, todas estas divisiones que hay, todas estas cosas. El poder está en la palabra, ¿sabes? En la escritura. Eh, y es bien importante que podamos compartir todo esto con gente que se haya alejado de la palabra, precisamente, ya sea porque establecieron prioridades equivocadas, ¿verdad? O simplemente porque se frustraron con todas estas cosas y decidieron, que no todo el mundo tiene su propia opinión. No, la verdad está en la palabra, dentro de la palabra, del contexto. La palabra se aclara a ella misma. No podemos someter, ¿verdad? La palabra a nuestro razonamiento. Es todo lo contrario. Tenemos que someternos nosotros a la palabra, porque el poder y toda sabiduría viene de la palabra de Dios. Esta es la palabra inspirada de Dios. Como estamos viendo, Dios siempre movió su mano a través de la historia, su pueblo, sus creyentes, y siempre levantó a alguien y dejó esta palabra escrita con un propósito para que vean realmente, conozcamos de Él, de esa obra redentora por medio de Cristo. La palabra es cristocéntrica. Aquí es bien importante eso, por eso era bien importante ese conocimiento de la palabra, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos abre el entendimiento y que siempre nos apoyemos en su palabra, no en otras cosas. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o algún otro comentario? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Muy bien. Pues para el proyecto final, como les había adelantado en unas clases anteriores, el proyecto final que ustedes van a entregar va a consistir de tres partes. Yo le había hablado ya de dos partes. Y va a ser leer la historia bíblica de Daniel 3 y van a contestar las preguntas del considerar, que son las primeras 6 preguntas
que nos ponen en contexto, es la de los personajes, los objetos, todas esas cosas. Única y exclusivamente de Daniel 3. ¿Sabe? Lean el capítulo completo y esas son las preguntas que se van a contestar. Esa va a ser la parte escrita de, del proyecto. Y ustedes pueden también respaldar sus contestaciones anotando los versículos. Por ejemplo, en los personajes o en lo que ustedes crean que es el problema, pueden ponerle entre paréntesis el verso tal o lo que sea, ¿sabes? Para que ustedes mismos estén dando la referencia de dónde sacaron esa información. Muy bien. Ahora bien, en la parte 2 van a enviar un audio, me lo van a enviar a mí, explicando lo siguiente. ¿Por qué es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica? Eh, es un audio corto. Pueden enviar lo pueden grabar a través del mismo WhatsApp y me lo pueden enviar por interno. O inclusive, si se les hace más fácil a mi email, yo lo puedo dar mi correo electrónico también y que se lo voy a pasar ya para la clase que viene, voy a pasar toda esa información. Me lo pueden enviar directamente también a mi correo electrónico, como se les haga a ustedes más fácil. Y la otra pregunta, junto en ese mismo audio, video de audio, ¿por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal? O sea, estas dos preguntitas que están aquí me las van a grabar en un audio, y su contestación a esas dos preguntas y me lo envían. Esa sería la segunda parte. La tercera parte, pues obviamente, es otra preguntita más, ¿verdad? En este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa esta realidad para ti y cómo afecta tu vida diaria? Ese va a ser otro audio por separado, eh, como contestando esta pregunta, ¿sabes? El proyecto final va a consistir de tres partes. La primera es la parte escrita, que es contestar las preguntas del considerar. La segunda, las dos preguntas que vimos anteriormente, es un audio. Esta va a ser la parte de audio, porque es importante el paso de considerar cuando leemos y compartimos una historia bíblica y por qué deseamos hacer el paso de considerar antes de aplicar la historia bíblica a la vida personal. Y la tercera parte va a ser otro audio otra vez, contestando esta otra pregunta. ¿Qué significa esta realidad para ti y cómo afecta a tu vida diaria? ¿Sabes? Basándonos en esto que está aquí, esta aseveración. ¿Ok? Eh, ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Solo usted quiere que reprobemos. No, 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 no. Es bien, esto está sencillo, esto está fácil. Ustedes ya han hecho a través del curso. ¿Cuántas veces ustedes han hecho ya? Hemos hecho lo del considerar aquí y lo hemos discutido. Y estas preguntitas, la única que se añadió ahora para la tercera parte fue esta, porque ya les había hablado de estas dos preguntas, ya les había compartido esto anteriormente. Y lo hemos explicado, ¿verdad? Hemos visto aquí la importancia del orden de estas preguntas, el considerar lo que es el consolidar. Aquí nos vamos a estar concentrando más en lo que es el considerar, lo del considerar. Y es un audio corto, no tiene que ser, no tiene que ser una explicación muy extensa. Incluso si se sienten cómodos, obviamente, ustedes van a organizar pueden organizar su contestación, escribirla. Y así mismo después que la tengan escrita, la pueden en la grabación leerla ahí mismo, porque está saliendo de ustedes mismos, de todas maneras, es su trabajo para que se les haga más fácil. Yo sé que a lo mejor algunas personas se pueden poner nerviosas y a lo mejor algo que tenían en mente se le olvida. La mejor forma es, según ustedes piensen su respuesta, escríbanla y estén listos ya para entonces darla cuando vayan a hacer la grabación. Solamente les estoy dando una idea. Si quiere, denos las respuestas.
No es cierto, no Ah, es no, cierto, no, profe, es broma nada más, no, 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 todo no, en orden, todo no, claro. no, yo Bueno, para sé, mí sí, no sé, mis compañeros. sí. Creo que Esto va a es ser dos bastante maestros. sencillo, bastante sencillo pero como le digo, va a ser dos partes, o sea, una parte escrita y dos partes de unos breves audios contestando esas preguntas. Eh, las dos de la parte 2 y el otro audio de esta, es basado en esta aseveración, esta preguntita, contestarla acá. ¿Ok? Y Maestro, va a quedar grabado, nos los va a enviar por el WhatsApp, porque correcto, no sí, me... no, estas clases acabamos de terminar ahora, que siempre que terminamos la clase yo envío la grabación y van a tener acceso a las diapositivas, lo van a ver con Amén. esta misma Gracias, explicación y todo esto. Así que gracias, maestro. y ya para la próxima clase le voy a enviar el documento en Word. No sé si ustedes se les hace más fácil trabajar en Word o en PDF, por lo menos para la parte escrita. Le voy a enviar las preguntas de lo que es el considerar en Word. eh, y en PDF también se las voy a enviar para que ustedes la puedan contestarlas ahí mismo, poner sus contestaciones y me lo pueden enviar nuevamente, ya sea a mi correo electrónico o por medio del WhatsApp por interno. Eh, o si no tienen computadora, no tienen un computador o algún dispositivo que no puedan hacerlo de manera digital, pueden también imprimir lo que les voy a enviar y lo pueden copiar sus contestaciones de manera manual. Pero les pido solamente que lo hagan de manera legible, por favor. Y me la pueden entonces sacar una foto, enviarla para atrás, pero que la foto salga bien, que no salga borrosa, que se vea la página completa. O sea, si son varias páginas, pues que se vean las páginas completas y en una letra legible, si lo van a hacer de esa manera, si es que no tienen la facilidad para hacerla de manera digital, de manera virtual. Es lo único que les voy a pedir, por lo menos para la parte escrita. Para la parte del audio, pues es más sencillo. Amén, maestro. La parte escrita, un día me dijeron, es que creo que escribes en arameo, es que lo hago para que me entiendan y me pongan 10. Ay, ay, ay. Lo escriben con mucha paciencia y con mucho amor, se los pido. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué Está bien. que tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario? Pueden, si les queda alguna pregunta también que no hayan pensado en el momento y le venga a la mente después, se pueden comunicar conmigo por interno después de la clase o cuando ustedes tengan el tiempo que le venga a la mente, pues yo buscar un tiempo siempre de comunicarme con ustedes y contestar cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, cualquier preocupación, me dejan saber, ¿ok? Sí, profe, gracias por todo y por este tiempo. Gracias, gracias. Ok, Para mí quedó claro hasta este momento. ok, Gracias, amén. maestro. Dios lo bendiga. Amén, amén. Dios Todo les bien. bendiga mucho. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Gracias, mi amor, Dios lo bendiga. igualmente, muchas bendiciones a todos. Otra cosa más que quiero recalcar, la importancia del trabajo personal. Eh, una de las cosas que nosotros nos esforzamos aquí en Academia Cristo, ¿verdad? Es que ver siempre ese trabajo propio y sincero personal de cada persona. Eh, Por favor, le pedimos, ¿verdad?, que no utilicen recursos de inteligencia artificial para sus propias contestaciones, que solamente pues ahí eran al texto, a la palabra, y traten de buscar sus contestaciones de ahí de la palabra. Porque sí, no, nos vamos a dar cuenta el que haya hecho trabajo utilizando inteligencia artificial y le vamos a pedir que lo hagan nuevamente. Y si no lo pueden entregar a tiempo o no lo hacen, pues lamentablemente no van a poder aprobar. Eh, pero entiendo que todos aquí, por lo que yo he visto, han hecho un excelente trabajo, pues haciendo las lecturas, eh, en las preguntas, en las historias que ustedes comparten a veces.
veo que no va a haber, entiendo que no va a haber ese problema aquí en este grupo. Es un grupo muy bueno. Y solamente les pido que les recuerden las palabras de Pedro 1:3-15, ¿verdad? Deseamos que cada creyente esté siempre listo para defenderse con mansedumbre y respeto, ¿verdad? Así que aquí no hay contestaciones incorrectas, solamente queremos ver el trabajo de su, de los dones que Dios le ha dado a cada uno, porque cada uno tiene dones diferentes, ¿verdad? Su trabajo sincero y honesto, ¿ok? Amén, profe. Amén. Ok, Muy bien. profe. Dejaré de usar la IA, yo ya me había emocionado. No, 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 y no me tomen a mal. La inteligencia artificial es muy buena para ayudar a resumir algunas cosas, pero siempre vayan a la palabra, vayan a la Biblia. Un recurso nada. muy bueno que siempre les voy a aconsejar cuando estén leyendo una historia bíblica. La Biblia Popular es un recurso que tenemos en Academia Cristo. De hecho, yo le envié a ustedes para una de las clases anteriores, cuando estuvimos viendo la clase de Daniel en el Foso de los Leones, le envié el libro de Daniel, que para esa lección le pedí que lo leyeran, lo que tocaba de esa historia de la Biblia Popular, que tiene ahí los comentarios teológicos, tiene el contexto, tiene todo. Pueden usarla, esa misma. Ahí van a ver pueden accesar el capítulo 3. Ya ustedes, si lo usaron para esa historia, ya tuvieron que haberle dado un vistazo a la introducción, lo cual los pone en contexto. Y al leer la historia 3 pues obviamente con los comentarios, eso les va a ayudar mucho, les va a ayudar mucho. Y recuerden Sí, que el hermano. Espíritu Santo obra por medio de la palabra. El Mencho ya se levantó, ¿Ah? o ya se fue a trabajar. O sigue no, no es con usted, profe. Sí, 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 me di cuenta. Ahora extrañamos a Jesús. Eso es así. Pues, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Estamos claros con esto, ¿verdad? La importancia del trabajo personal de cada uno, ¿verdad? Sí, sí, profe. Muy bien. Pues, como les estaba explicando, ¿verdad? Estas son las maneras como van a entregar el proyecto final. Puede ser un documento Word, imprimirlo o escribirlo y me lo envían de vuelta por el WhatsApp, por medio del WhatsApp o mi correo electrónico que se los voy a proveer también. De hecho, se los voy a proveer hoy mismo cuando terminemos la clase y nuevamente, pues, después de la clase que viene, se los vuelvo a enviar nuevamente para que lo tengan. ¿Ok? Esta es la tarea para la próxima clase. Vamos a leer Nehemías, los capítulos 1 al 4 en su Biblia. ¿Ok? Y les voy a enviar, como siempre, el videíto de preparación y la preguntita del captar. ¿Ok? Eh, cerramos entonces con una oración. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Te pido que mantengas mis oídos y mi corazón siempre dispuestos para atender tu santa voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y sumo sacerdote. Amén. Amén. Ahora sí, voy a parar aquí la grabación y nos despedimos, mis hermanos. Muchas gracias, profe. Dios le bendiga.